Vamos a tratar el día de hoy este tema de hacia una ciencia crítica para la vida. El tema nos convoca precisamente porque estamos viviendo el día de hoy consecuencias de este proyecto civilizatorio que nosotros llamamos modernidad, que tiene 500 años, y que hoy se nos revela con una crisis medioambiental muy grave, con una pauperización de la mayor parte de la población mundial, con un 1% que goza del 80% de los recursos naturales y un 99% que está apenas sobreviviendo con el 20% de la producción y la riqueza de este mundo. Entonces, todas estas promesas con las cuales surge este proyecto civilizatorio, además hay que decir que es un proyecto que tiene en su nombre una gran ambigüedad, porque por una parte se plantea en su nombre, ¿no? Modernidad como una promesa, como lo mejor, como lo último, como lo más racional, como lo más verdadero. Y cuando vemos en el día a día y vemos lo que está produciendo ahora, pues nos damos cuenta que no hay nada más lejano de poder llamarse verdadero y racional. Entonces, bueno, hay que entender de todas maneras de dónde surge todo esto y por qué es que estamos viviendo estas consecuencias y cuál es el verdadero contenido de este proyecto. Porque se trata justamente el día de hoy ponernos a pensar cuál es el rumbo que va a seguir la humanidad. Si hubiera algún problema de que se me escucha con dificultad o algo, me avisan, porque por ahí veo que alguien está diciendo, pero a lo mejor puede ser su internet. Te estamos escuchando bien, Katia. Continúa. Excelente. Entonces, bueno, el día de hoy necesitamos evaluar este proyecto, necesitamos justamente repensar sus fundamentos y por eso la idea de volver a pensar el tema de la ciencia, de volver a pensar el tema del método. Y bueno, yo estaba comentando que precisamente Juan José Bautista advertía, refiriéndose a la revolución bolivariana, que esta revolución tenía que pensarse como una alternativa de proyecto civilizatorio, o sea, que tenía que pensarse en el marco de cómo transitar hacia otro modo de vida. Entonces, es realmente una pretensión muy profunda, eh, y muy concreta. Pero entonces esto nos va a llevar a revisar el método de la ciencia, porque un modo de vida se reproduce también con un modo de conocimiento. Decía Hegel en su obra que el primer producto de la ciencia es el científico mismo. Es decir, es una subjetividad que emana precisamente del ejercicio del conocimiento. Entonces, este trabajo que ahora estamos desarrollando de pensar una ciencia crítica tiene su origen cuando nosotros comenzamos a trabajar con Enrique Dussel. Él estaba dando un curso sobre el método y en particular sobre el método en Marx. Y él decía una y otra vez que el método de la filosofía de la liberación era el mismo método que el método de Marx, el método que estaba implícito en el Capital de Marx. Entonces, en aquel momento, nosotros le preguntamos, bueno, ¿y cómo podemos hacer explícito este método? Entonces, bueno, él tiene ahí un libro que se llama Hacia un método de la filosofía de la liberación, y cuando empezamos a trabajar el tema, él me dijo, bueno, para poder profundizarlo necesitas meterte a trabajar la dialéctica de Hegel. Entonces empezamos ahí un trabajo con la dialéctica de Hegel. Claro que es una dialéctica y es un pensamiento tan omniabarcante que finalmente termina por devorárselo a uno. Es como, es lo más común. Yo he visto eso muchas veces, que la gente se mete a Hegel y al final termina hegelianizado. Y en nuestro caso,
la intención era atravesar Hegel para pensar la inversión, porque Marx se plantea en el prólogo del Capital que él va a llevar a cabo una inversión del método dialéctico de Hegel. Entonces, esta inversión del método había que pensarla realmente desde nuevos términos, ¿no? Y bueno, hay bastante literatura al respecto. Sin embargo, veíamos como comúnmente una recaída, que era precisamente pensar lo que estaba planteando Marx, pero en términos hegelianos, o sea, como una aplicación de Hegel. Pero no hay nada como más lejano que eso. O sea, realmente Marx, cuando habla de invertir el método dialéctico, lo que está diciendo es algo sumamente profundo. Entonces, en ese momento, con Dussel, pues nos planteamos como una ruta de trabajo que era precisamente comenzar con Hegel y después avanzar hacia Marx. Pero en el Inter, después de tantos años de trabajar Hegel, nos dimos cuenta que había que deshegelianizarnos, porque si no íbamos a terminar hegelianizando a Marx. Entonces tuvimos que hacer como un tránsito a partir de la obra de Franz Rosenzweig, una obra que además nos puso Juan José Bautista en las manos y que fuimos trabajando junto con él. Entonces, fue realmente, yo digo, un gran atino el poder hacer ese tránsito, porque Rosenzweig es un autor muy interesante. Él empieza siendo profundamente hegeliano y después, muy pronto, o sea, en el avance no solamente en el avance de la teoría, porque en la teoría parecía todo muy, muy coherente. El problema era que cuando comenzamos a pensar temas en concreto, digamos, ahí es donde aparecen los problemas. Entonces, a Rosenzweig le pasa algo que es muy importante decirlo, que le toca ir a la Primera Guerra Mundial y él está ahí, o sea, como soldado en batalla. Y de pronto, o sea, estando en la experiencia de la guerra, él dice, Hegel tenía razón, ¿no? Pero Hegel tiene razón de una manera macabra, o sea, de una manera terrorífica. ¿Por qué? Porque realmente esta cultura que es Europa, en particular Alemania, está en el intento de asumir realmente el destino de la humanidad como si encarnara el espíritu absoluto. Pero de alguna manera todas las grandes potencias de Europa tenían el mismo objetivo. Entonces era como enfrentarse a, digamos, entre posiciones que iban cada uno pujando por encarnar, digamos, a Dios en su lucha y en su expresión teleológica de la historia. Entonces, de pronto Rosenzweig dice, pero ¿qué pasa? O sea, todas estas grandes potencias, cada uno quiere encarnar al espíritu absoluto, ¿y quiénes estamos debajo? Entonces, él de pronto se siente, o sea, estando en la Primera Guerra, y dice, somos como flores pisadas en el camino de la historia por el paso del espíritu absoluto. Es decir, el individuo, el particular, el singular no vale para nada. Lo que vale son los grandes destinos de las grandes potencias. Y entonces él comienza un trabajo de decir, yo me rebelo. O sea, me rebelo a hacer una mediación de un espíritu absoluto que está camino a su realización y que para su realización necesita imponerse y necesita aplastar las flores en el camino, que somos la humanidad, y la humanidad, dicho de manera muy concreta, el uno a uno, el cada ser humano. Y él tiene esta perspectiva, hay que decirlo, porque él también viene de una tradición semita, judía, muy profunda. Entonces, dentro de la tradición judía, por ejemplo, hay la idea de que asesinar a un ser humano es asesinar a la humanidad entera. ¿Por qué? Porque si alguien hubiese matado a Adán, no habría humanidad.
Es decir, cuando uno asesina a una persona, automáticamente está asesinando a la humanidad entera. Entonces, él desde esta perspectiva como que pone en jaque toda la filosofía hegeliana y su planteamiento del espíritu absoluto y dice, yo me rebelo ante esta posición y si yo me quedo callado, o sea, si el singular, si el ser humano se queda callado, se queda callada la filosofía entera. Es decir, esto que nos han contado de que son los grandes destinos, de que son las grandes potencias, de que es Dios realizándose en la historia, es el mundo al revés. Porque en realidad es el ser humano el que produce todas esas visiones de mundo y entonces tenemos que poner como las cosas sobre sus pies. Entonces, a partir de esta lectura de Rosenzweig, digamos, yo vuelvo a Marx y encuentro pues un Marx sumamente potente y que efectivamente coincide en muchas cosas con esta visión de Rosenzweig. Es muy posible que digamos, su origen común como semitas, como judíos, ¿no? Parte de esa tradición les permita tener, digamos, esta visión crítica. Entonces, empezamos este trabajo y nos dimos cuenta de algo muy importante. Hegel habla del comienzo de la ciencia y cuando él inicia su ciencia de la lógica, él inicia con esta pregunta. ¿Cuál es el comienzo de la ciencia? O sea, ¿cómo podemos nosotros partir de lo más primero, de lo más originario, de lo más elemental y desde ahí comenzar a construir todo un sistema que efectivamente exprese lo que es verdad, lo que es realidad? Porque además, hay que decirlo, la ciencia no trata de cualquier cosa. La ciencia trata de la verdad como tal, o sea, de la realidad como tal. Y bueno, hay aquí una cita, déjenme ver si la tengo aquí. Ah, miren, la tengo justo aquí. Una cita que les voy a compartir para que empecemos a pensar este tema. Fíjense qué lindo. Dice así. Dice Hegel, la primera cuestión que debemos proponernos es esta. ¿Cuál es el objeto de nuestra ciencia? Y la respuesta más sencilla y clara es que este objeto es la verdad. Es esta una palabra muy seria y que expresa una cosa más seria aún. Son estas una palabra y una cosa que hace vibrar lo que hay de más íntimo en nosotros si nuestro espíritu y nuestro corazón están sanos. Con la verdad surge también la duda de si nos es dado conocerla. Parece que hay aquí la desproporción entre nuestra naturaleza humana limitada y la absoluta verdad, lo cual acarrea la cuestión de la relación del finito y del infinito. Dios es la verdad. ¿Cómo podemos conocerle? Entonces, esta cita nos permite ver que el tema de la ciencia, digamos, toca lo más esencial del ser humano. O sea, toca sus últimas certezas, porque se trata justamente de pensar el tema de la verdad, y la verdad es importante porque la verdad nos da un sustento. O sea, hay una pretensión intrínseca al ser humano que es la pretensión de verdad. O sea, si no tuviéramos esta pretensión, no habría lenguaje. O sea, no tendría sentido que yo estuviera aquí enfrente de ustedes y yo estuviera, digamos, sin esta pretensión de verdad y ustedes no creyeran que fuera verdad lo que yo estoy intentando comunicarles. O sea, hay cosas como muy de fondo que sostienen la relación humana, que sostienen lo que somos como tal, y es este sentido de la verdad. Entonces, la verdad no es solamente un concepto, sino que la verdad la tenemos nosotros como aquello que nos sostiene, como aquello que nosotros encarnamos de alguna manera. O sea, la verdad interesa porque la verdad está para vivirse, para expresarse, para caminarse, ¿no? Entonces, la verdad no es solamente una cuestión lógica en el pensamiento, sino sobre todo la verdad
es importante porque nos interesa vivir de una manera verdadera. Entonces, si no tenemos esa, digamos, esa relación con la verdad, vamos en el mundo justamente con muchas dudas y sin posibilidad de caminar, sin posibilidad de hacer nada. Entonces, cuando nos planteamos algo, siempre nos lo planteamos en términos de verdad. Cuando nos planteamos hacer un estado, ¿no? Construir una revolución, o sea, todas estas cosas que tienen que ver con la construcción humana y política, están rozadas por la verdad. Entonces, hay que decir también que Hegel estaba pensando este tema del sistema de la ciencia, de la lógica, no porque estuviera interesado como tal en términos epistemológicos, sino porque sobre todo a él le interesaba pensar el tema de cómo vivir de una manera verdadera, cómo construir un estado verdadero. Entonces, para poder llegar allí, para poder llegar a lo político, tenía que contestarse ciertas preguntas en el ámbito epistemológico. Y por eso hace como todo ese trabajo y ese tránsito. Pero ahora, digamos, vamos al punto que nos ocupa. La cuestión del método. Siempre toda ciencia se hace desde un lugar. Y se hace desde el lugar en el que estamos, desde el lugar en el que vivimos, desde el lugar en el que somos. O sea, se hace desde nuestra subjetividad. Desde ahí nos hacemos las grandes preguntas. Y cuando decimos subjetividad, no me refiero a algo particular, relativo, de mi propio ser chiquitito, sino que es una subjetividad que compartimos en un momento histórico, que compartimos con una comunidad, que compartimos con una cultura. Desde ahí se hacen las preguntas. Entonces la ciencia de alguna manera sale, ¿no? O sea, es una reflexión que se eleva, pero para volver a aterrizar en la vida. O sea, son siempre preguntas que van a atender a cómo vivir de una manera verdadera. O sea, en última instancia, es eso lo que nos ocupa en la ciencia. Pero entonces, cuando Hegel comienza a trabajar el tema de la ciencia, se lo hace desde la modernidad, o sea, porque él es un moderno, de principio a fin. Entonces, todo lo que él va a producir es ciencia moderna. Esto hay que decirlo y es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente como se piensa desde un lugar y para un lugar, entonces toda la fundamentación que él construye es moderna. Ahora, ¿de dónde podemos saber eso? Digamos, podemos ir a ejemplos muy concretos. Él escribe la fenomenología del espíritu y dice, bueno, vamos a ponernos desde una actitud de, digamos, de conocimiento. O sea, yo quiero conocer y quiero conocer verdaderamente, porque no se puede conocer lo falso, se puede conocer solo lo verdadero. Entonces me pongo en esta actitud de conocimiento, abro los ojos y digo, a ver, ¿qué tengo enfrente? ¿No? Voy a conocer y él dice, bueno, tengo enfrente un objeto y lo empiezo a definir y lo empiezo a adjetivar, ¿no? Dice, y es blanco y tiene esta forma y sirve para esto. O sea, yo puedo empezar con un desarrollo, con una descripción de lo que aparece ante mis ojos, o sea, el fenómeno. Y poco a poco él va diciendo, me voy dando cuenta que, bueno, lo que yo pensé que conocía, pues no va siendo realmente así, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque abro los ojos y según yo, digamos, lo que tengo enfrente es pura sensibilidad, ¿no? O sea, me abro a la realidad con todos mis sentidos y entonces toco la realidad, la siento, la veo, la huelo y yo empiezo a describirla a partir de ahí. Pero muy pronto me doy cuenta de que esa sensibilidad nunca la puedo decir como sensibilidad. O sea, que el modo como yo transmito, como yo comunico esa sensibilidad es a través de pensamiento. Entonces, pum, o sea, lo primero que me doy cuenta es que la sensibilidad no tiene una manera de expresarse como tal, digamos, unívoca, sino que siempre hace la mediación a través del pensamiento para poder expresarse, para poder salir y llegar a otro. Entonces, ya este tránsito que yo hago desde la sensibilidad al pensamiento, bueno, implica un montón de cosas que tenemos que trabajar, de cómo se hace esto, ¿no? Y que además mi sensibilidad me muestra
o según yo, tengo la experiencia de lo particular, ¿no? O sea, esto que tengo aquí delante, ¿no? Digamos, la cosa, pero en su singularidad. Pero ahora, cada vez que yo la nombro como universal, ¿no? O sea, por ejemplo, digo esta cosa, pero esta cosa puede ser cualquier cosa. O yo digo, no, pero es blanco, ok, pero lo blanco está en un montón de cosas, ¿no? Entonces no es solamente privativa de esto que yo tengo aquí enfrente. Y cualquier cosa que yo empiezo a decir, la digo como universal y no como particular. Entonces ahí empieza como todo el desbarajuste y Hegel se pregunta tantas cosas de, entonces, ¿qué es lo que conozco cuando conozco, no? Y bueno, va avanzando, y entonces tiene que avanzar de la sensibilidad, tiene que ir a la percepción, tiene que ir al entendimiento, tiene que, por ejemplo, organizar la realidad a partir de contrarios. Entonces, en todo este desarrollo que va haciendo de la fenomenología del espíritu, va a ir construyendo, digamos, un camino, un desarrollo de la conciencia, y él dice, porque tenemos que ir de la conciencia natural, así lo dice, conciencia natural, a la razón, ¿no? La razón como tal, que ese es realmente el estadio en donde pienso la ciencia, en donde hago ciencia realmente. O sea, la conciencia natural no hace ciencia. Quien hace ciencia es la razón. O sea, cuando yo logro elevarme hasta ese punto y logro efectivamente hacer digamos, penetrar en la realidad y expresar lo que hay de verdad en ella. Entonces, bueno, esto es como, o sea, en 2 patadas ya les hice un resumen de la fenomenología del espíritu. Pero aquí el punto es el siguiente. Hegel, en ese primer lugar, en ese primer momento, cuando dice, soy una conciencia no natural que quiero conocer, abro los ojos y me encuentro un objeto, eso no es conciencia natural. O sea, si nosotros lo vemos, por ejemplo, desde otros lugares como pueblos originarios, agarro entonces, ¿no? Y me voy, no sé si han leído este libro de Dussel, que se llama 1492, El encubrimiento del otro. Se los recomiendo muchísimo. Hagan de cuenta, la mitad del libro es una expresión de cómo vive el llamado, ¿no? Descubrimiento, que es en realidad un encubrimiento, cómo lo vive el español que llega, ¿no? Con la carabela al Nuevo Mundo. Y cómo lo vive la otra mitad del libro, los pueblos originarios con sus pies, dice Dussel, con sus pies metidos en la arena, que de pronto ven, ¿no? Que vienen unas casas nadando en el mar, o sea, ahí flotando en el mar. Entonces, ¿cómo experimenta el mundo el español? Es uno. Y cómo experimenta el pueblo originario la realidad es otra, completamente distinta. Entonces, si nosotros hacemos un paralelismo, ¿no? Y ahora volvemos a ese inicio de la fenomenología del espíritu de Hegel, en donde él dice, la conciencia natural, ¿no? Se relaciona con la realidad, abre los ojos a la sensibilidad y le aparece un objeto. Entonces vamos a poner ahí, ¿no? A los pueblos originarios con los pies metidos en la arena y abre los ojos y no va a haber un objeto. Porque para los pueblos originarios no hay objetos, hay sujetos. Y eso nos plantea ya una diferencia radical con respecto a Hegel, lo que nos muestra que en realidad Hegel es un moderno y por eso en cuanto abre los ojos le aparece la realidad moderna, le aparece el mundo de las cosas, le aparece una naturaleza que está completamente aparte de él. Pero a los pueblos originarios que tienen una experiencia de la realidad como una experiencia intersubjetiva, o sea, entre sujetos, en donde la naturaleza no es un otro absoluto, sino que es madre, es mi madre, nuestra madre. Entonces, eso automáticamente nos revela otro tipo de realidad y otro modo de conocer, completamente distinto. Entonces, de pronto, digamos, toda esta fundamentación de Hegel, que es así como tan todopoderosa, tan sistemática, tan pesada y tan absoluta, se nos manifiesta sumamente relativa a el proyecto civilizatorio de la modernidad.
Por eso decimos, el sistema que desarrolla Hegel es un sistema de la ciencia pertinente a la modernidad. Es un sistema de la ciencia moderno, que describe la realidad, que conoce la realidad como un mundo lleno de cosas. Esto nos abre otra opción, o sea, que podemos desarrollar la ciencia de otra manera. Entonces, aquí comenzamos a pensarnos ahora en esta comparación de Marx y Hegel, porque justamente Marx es quien nos va a dar claves súper importantes para pensar una ciencia que no solamente es crítica, sino que también este ser crítico está orientado o tiene como criterio la reproducción de la vida, que es para nosotros, digamos, lo más importante de todo. Entonces, la ciencia de Hegel, que es la ciencia finalmente de la modernidad, es una ciencia que justifica la realidad. O sea, y de hecho él lo dice en tiene varias citas, pero digamos, ahorita me recuerdo una muy en particular que está en el prefacio de la filosofía del derecho, de los principios de la filosofía del derecho, donde él dice, la filosofía es su tiempo aprendido en pensamientos. Y luego dice, ¿cómo dice? Y bueno, y luego dice, lo racional, esto digamos ustedes se han de recordar, ¿no? Lo racional es real y lo real es racional. O sea, hay una identidad entre lo que es racional y lo que es. Entonces, su filosofía va a ser de fundamentación, de justificación de este proyecto civilizatorio. Y de hecho lo va a decir en varias partes de su filosofía, que digamos, aquel que se piensa crítico, dice, es porque no ha logrado realmente la madurez, ¿no? No ha logrado la madurez necesaria y entonces no puede ver en la realidad y no puede penetrar en el ser de la realidad y ver lo racional ahí. Entonces, de alguna manera, digamos, quedan justificadas muchas cosas en su filosofía. Queda justificada la pobreza, queda justificada la colonización, quedan justificadas un montón de atrocidades. Yo no sé, digamos, qué cara tenía Hegel cuando decía todo esto. O sea, porque muy bien también él pudo haberlas dicho con horror, ¿no? O sea, en el sentido de que de aquí, o sea, de este modo de ser se deduce esto que es horrible, porque bueno, no creo que estuviera como muy contento con todo lo que él estaba diciendo en la filosofía del derecho. Pero bueno, lo interesante aquí es que este modo de pensar, ¿no? Que es propio de la modernidad, lo que va revelando, digamos, en su desarrollo es una pretensión de dominio, que es sistemática. Entonces, esta pretensión de dominio que se va a expresar en la política, ¿no? Cuando uno lo ve en la lógica, no se ve tan claro, porque es todo muy abstracto, ¿no? Porque no, digamos, no se ve cómo funciona políticamente. Y por eso justamente es tan encantador, ¿no? O sea, es un sistema muy bien fundamentado, muy bien justificado, que va construyendo, ¿saben? Un silogismo muy racional y por eso nos envuelve. Ahora la cosa es cuando uno le empieza a poner a eso realidad, cuando uno le empieza a poner a eso política, cuando uno le empieza a poner historia, ahí es cuando ya se nos empiezan a parar los pelos y sobre todo si estamos de este lado del continente. Porque una cosa es, digamos, leer la expresión de que el fin de la historia está en Europa siendo europeo, que leerlo desde América Latina, que el fin de la historia está en Europa, ¿no? Entonces, a nosotros, por supuesto, que nos choca, porque hay un montón de cosas. Hay una cita, por ejemplo, que es realmente monstruosa, de las cosas más monstruosas que yo le he leído a Hegel, y que dice algo así como, esto está en la filosofía de la historia, me parece. Y él dice,
el americano es inferior en todo. Y dice, hasta la naturaleza ya se manifiesta inferior, ¿no? Dice, los ríos no están suficientemente trazados, ¿no? Los animales no son tan nutritivos, o sea, lo dice unas cosas que rayan realmente en la barbaridad. Pero luego dice algo que a mí me deja siempre como en estremecimiento. Y dice, los hemos visto en toda su inferioridad, caminar por Europa. Y dice, y van caminando como perdidos. Entonces yo pienso, a ver, ¿en qué año está diciendo esto Hegel? Entonces, esto es 1800. 1806, él escribe su Fenomenología del Espíritu. En 1821, él está terminando su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Entonces, han pasado 3 siglos. O sea, 3 siglos desde la colonización. Es decir, hay pueblos originarios viviendo en Europa. Viviendo en Europa, ¿en qué condiciones? Bueno, seguramente como esclavo de alguien. Entonces, y claro, cuando ves a los ojos, ¿no? A esa persona que ha sido arrancada de su pueblo, arrancada de su madre, arrancada de su cultura, de todo lo que conoce. ¿Y cómo no va a caminar en medio de Europa como perdido? Entonces, el fenómeno que está viendo Hegel no es el fenómeno realmente los pueblos originarios en su plenitud. Está viendo a un ser humano arrancado de todo lo que ha sido. Y además pensando, pues estos pueblos originarios para quienes la naturaleza es sagrada, es madre, y que de pronto le hacen trabajar profanando a la madre. Y le voy a decir, digamos, de manera más brutal, violando a la madre. Y lo obligan a hacerlo. ¿Cómo no va a estar destruido en toda su subjetividad? O sea, por supuesto que va a estar destruido. Entonces, esto es como la visión que tiene Hegel, pero es una visión que no contempla toda la explotación, toda la dominación que ha implicado ya 300 años de conquista. Entonces, Europa se nos va mostrando en su expresión, en su desarrollo, incluso en su ciencia, como un proyecto de dominación. Y Hegel lo dice de una manera como muy curiosa, porque dice algo así como que Europa, bueno, ha vencido en todo, ¿no? Y ha vencido en todo a caballo y hierro. Y después es curioso porque sigue en la argumentación y dice que Europa, digamos, se demuestra en el tiempo como más racional. Entonces, cuando uno une una cosa con la otra, digamos, te aparece en toda la brutalidad el contenido de esta ciencia. Porque por un lado te dice, avanza a caballo y hierro. ¿Qué quiere decir? Avanza con una pretensión de dominio, de explotación, de destrucción del otro. Y por el otro te dice, ¿no? Que avanza en toda su racionalidad. Entonces, cuando unes, ¿no? La dominación, la explotación y la racionalidad, ¿qué te queda? Te queda una razón dominadora. Es decir, Europa ha avanzado a partir de un desarrollo, de una racionalidad de dominación. Ese es el contenido, digamos, de la lógica moderna y de la ciencia moderna. Entonces, vamos un poquito más. La ciencia moderna se plantea como una ciencia objetiva, ¿no? Como una ciencia neutral. Pero es curioso, esta ciencia objetiva, esta ciencia neutral, ¿a quién le presta servicio? Y bueno, y lo vemos ahí muy claramente, le presta servicio al gran capital. Porque ¿de dónde salen los recursos que están financiando las grandes investigaciones hoy en día? ¿De dónde se define eso? Se define del gran capital, es decir, si uno está
montado en un proyecto que produce y reproduce la tasa de ganancia, bueno, entonces ese proyecto es bien financiado y hay desarrollo de la ciencia. Pero si uno pretende más bien desarrollar un proyecto que está comprometido con la vida de las comunidades, a eso no es interesante, ¿no? Y entonces no hay recursos. Entonces, por supuesto que el ojo, desde donde está definido qué es científico y qué no, está definido desde el gran capital. Entonces, volvemos sobre, digamos, la fundamentación de Hegel, ¿no? Entonces, él dice, toda esta fundamentación la vamos a comenzar desde este principio que es lo más básico, lo más elemental, lo más abstracto. Y entonces él dice, este principio es el primer concepto desde donde vamos a pensar el ser, ¿no? ¿Y por qué? Porque no podemos pensar nada que no sea. Siempre decimos, esto es, ¿no? Y cuando decimos es, viene todo el mundo, o sea, viene toda la realidad, viene toda la descripción. Entonces, lo que tenemos que ahora definir, dice Hegel, es lo que es. Lo que es. Entonces, cuando se hace esta pregunta, y va a ver, ¿no? O sea, va a abrir este concepto, ¿qué hay adentro de este ser? Y dice Hegel, hay la simple referencia a sí mismo. Es decir, es un contenido que vuelve sobre sí mismo, es una autorreflexividad. O sea, en última instancia, el contenido del ser es el yo. Es el yo, pero es el yo moderno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a descubrir en el devenir? Y es que lo estoy diciendo todo muy rápido, pero bueno, espero como por lo menos darles una pincelada que les dé como más ganas de meterse en el tema. Cuando él expresa esto, lo que nos está diciendo es que el contenido de lo verdadero en la modernidad tiene que ver con cómo es el sujeto moderno. Es decir, el yo moderno es el que está detrás de la ciencia moderna, que es el yo que se desarrolla, que es el yo que se afirma, que es el yo que se realiza. Entonces, la modernidad implica un desarrollo de esta subjetividad. Y ahora, ¿cuál es el contenido de esta subjetividad? Y lo va a decir Marx, es el burgués. O sea, el ideal de ser humano de la modernidad es el burgués. Ahora, vamos a poner como así, vamos a hacer una catapulta, nomás como para pensar así el tema muy rápido. Este burgués, si pensamos, ¿no? Un modelo ideal, un modelo político, un modelo de sociedad en donde todos queremos ser burgueses, ¿cómo sería? Sería imposible. Porque para que vaya burgueses tiene que haber el que está debajo. Porque el burgués es un propietario y es un propietario privado. Es un propietario privado que se relaciona desde su propio interés. Es decir, es un propietario privado que se relaciona con su propio interés y que necesita para poder cosificar a todos los demás que están alrededor. ¿Qué significa esto? Que si todos estamos sumidos en una realidad en donde todos nos cosificamos unos a otros, finalmente, algunos se volverán dominadores y otros serán dominados. Y estaremos en una lucha y en una competencia de todos contra todos. Pero no todos pueden ser dominadores. Es decir, el modelo ideal que se propone la modernidad es imposible como realización para todos y en lo real, ¿qué significa? Es fácil. Significa la realidad que tenemos enfrente de nosotros. Es decir, un 1% de la humanidad que es propietaria del 80% de los recursos naturales. Magia, ¿no? O sea, estamos viviendo realmente el fin, o sea, el objetivo y lo que se ha propuesto la modernidad.
O sea, la modernidad no es un proyecto para todos, es un proyecto para un 1%. Y es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, si queremos nosotros cambiar la realidad que estamos viviendo, necesitamos producir otro proyecto civilizatorio, necesitamos avanzar a la construcción de otro modelo ideal. Entonces, un modelo ideal en donde todos efectivamente podamos reproducir nuestra vida en armonía con la naturaleza, nos va a significar pensarnos como comunidad. Y entonces, pensarnos como comunidad, o sea, ahora tratemos de pensar desde ahí, ¿no? Y ahora vuelvo a Venezuela. O sea, vuelvo al proyecto de Venezuela. El proyecto de Venezuela es producir un Estado comunal. Imagínense, es una utopía. Un Estado comunal. ¿Qué necesito yo para producir un Estado comunal? Necesito encarnar subjetivamente a la comunidad. O sea, ¿cómo es un ser humano comunitario? O sea, encarnando esa subjetividad, podemos empezar a pensar, ¿y cómo sería una economía comunitaria? ¿Y cómo sería una política comunitaria? ¿Y cómo sería una pedagógica comunitaria? Y desde ahí podemos ir pensando y trabajando otro modo de ser. Entonces, volvemos a Marx. Marx nos dijo, el objetivo de esta obra, refiriéndose al Capital, es sacar a la luz la ley económica que está detrás de la sociedad moderna. Si lo leemos esto desde lo que hemos trabajado de Hegel, ¿qué significa? Vamos a volver sobre la cita. El objetivo último es sacar a la luz la lógica del modo de vida de la sociedad moderna. Entonces, Marx produce una obra que no es la ciencia de la lógica crítica, porque está pensando el método, pero está pensando el método de una manera crítica. Fíjense qué interesante. Él no dice, voy a hacer una ciencia de la lógica crítica, porque pensando críticamente nos vamos a volver todos críticos, sino que más bien él dice, no, se trata de poner la realidad primero sobre sus pies, porque la realidad está de cabeza. O sea, la modernidad implica un mundo de cabeza. Y el mundo de cabeza está de cabeza, ¿por qué? Porque nos dice que todos somos individuos. Pero en realidad somos todos individuos. No somos individuos. Todos tenemos un ombligo, dice Marx. No, dice Dussel. Todos tenemos un ombligo, los demás son robinsonadas, ese sí dice Marx. O sea, venimos de alguien, venimos de una comunidad, venimos de una cultura, y si nosotros vamos rascando más atrás y más atrás y más atrás, nos podemos encontrar lo más radical de todo. Venimos de una misma célula que un día despertó a la vida. Entonces, en realidad, todos somos una misma vida que se ha complejizado, que se ha vuelto pluriversa. Pero somos todos parte de esa unidad. Y la naturaleza no está frente a nosotros, como dice la modernidad. La naturaleza somos nosotros. Pero la modernidad nos ha separado, nos ha escindido. Y nos ha escindido, y en esa escisión hemos perdido justamente criterio y hemos perdido realidad. Y sobre todo hemos perdido criterio crítico. Entonces, volver al origen, ¿no? Volver a hacernos la pregunta que nos hacía Hegel al principio, pero ahora desde Marx. Es decir, ¿cuál debe ser el comienzo de la ciencia crítica? Nos va a llevar a pensar de una manera muy radical. Es decir, y muy radical quiere decir desde la raíz, ¿no? Y decía, ¿quién decía?
decía, ya no me acuerdo de quién decía esto, ¿no? Que la raíz está en el ser humano. Ahorita se me fue. Pero si nosotros lo pensamos muy a fondo, es decir, sí, la raíz está en el ser humano, pero el ser humano, ¿qué es el ser humano? El ser humano es humus de la tierra. Eso es pensar radicalmente. O sea, tenemos que ir a pensar como si fuéramos naturaleza, madre naturaleza. O sea, tenemos que realmente, o sea, llegar con la conciencia a pensarnos Pachamama. No sé, aquí ya, qué bueno que no estoy enfrente de ustedes, me echarían jitomatazos, creo. Pero no importa. Yo sé que es algo, digamos, sumamente radical. Por supuesto que esto no está en Marx, ¿no? Esto, digamos, supone Hinckelhammer, supone también toda la obra de Juan José Bautista, porque él realmente fue el que dio como la orientación, el hacia dónde. Él nos decía, tiene un artículo muy hermoso que se llama Hacia la reconstitución del ser humano como sujeto. Y decía, el ser humano se vuelve sujeto cuando está sujeto a la madre tierra. Ahí es donde adquiere justamente su capacidad de ser activo, su capacidad de producir, de ser creador de realidad. Entonces ahora junto con él estamos desarrollando esta idea, que significa el ser humano tiene que volver a esa radicalidad del origen y comprenderse como naturaleza y comprenderse como comunidad de vida, porque esa es realmente la raíz. Y quien nos ha dado la clave, digamos, es Marx, porque él fue el que apuntó al tema de la vida. Decía Marx, la vida es una de las palabras más mencionadas en el Capital de Marx. Y todo el marxismo del siglo XX no se dio cuenta de eso. Pensó en otros temas, pensó en el materialismo histórico, pensó en la lucha de clases, pero no pensó el tema de la vida. Si Marx alcanzó un gran nivel crítico, es porque él no asumió el horizonte de la modernidad como el horizonte básico desde donde pensar, sino que él penetró en la modernidad y dijo, ¿qué es lo que está supuesto abajo? Y está supuesta la vida. Y esto está en cualquier cultura y en cualquier proyecto de civilizatorio posible. La vida es realmente el nivel más radical desde donde podemos pensarnos. Y es algo que no podemos además obviar, porque si no estamos vivos, nada tiene sentido. Entonces, cualquier sistema económico primero tiene que pensar el tema de la vida. La modernidad invisibilizó todo este nivel, el nivel, dice Hinckelhammer, del circuito natural de la reproducción de la vida, y desde ahí montó otra cosa. Montó un lugar de seres humanos que aparecían como individuos enfrente de objetos, todo desmembrado, y desde ahí construyó una teoría. Toda la filosofía política moderna supone la comprensión de individuos, como si estuviésemos todos separados, en guerra, unos todos contra todos. Pero no se dio cuenta que eso que tenía delante de los ojos era ya un producto histórico. Y era ya el problema mismo que había que superar, no partir desde ahí, sino que había que superar esa condición. Entonces, lo que dice Marx es, más abajo, ¿no? Hay otro nivel. Y esto lo vemos, y ya con esto voy cerrando, esto lo vemos a partir de su análisis, cuando él dice, a ver, vamos a empezar a trabajar, quiero reconstruir todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa y explicar lo que es el modo de producción capitalista.
Entonces dice, voy a comenzar a ver desde algo que tenemos delante de los ojos. En eso, digamos, sigue el método de Hegel. Pero fíjense qué interesante. O sea, él dice, a ver, abro los ojos, ¿no? Estoy dentro del mundo del capitalismo, abro los ojos y ¿qué tengo frente a mí? Mercancías. Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué es la mercancía? O sea, me hago la pregunta, ¿qué es la mercancía? Entonces, si nos damos cuenta, o sea, podemos hacer un paralelismo entre esta descripción y la descripción de Hegel en la fenomenología. Pero fíjense qué distinto lo va a hacer Marx. Él dice, a ver, tengo entonces la mercancía frente a mis ojos. Entonces, a ver, ¿qué es la mercancía? Entonces, bueno, la mercancía pues tiene que primero servir para algo, ¿no? O sea, tiene que ser útil, tiene que tener valor de uso. ¿Y qué es el valor de uso? Y bueno, el valor de uso es algo que satisface una necesidad de la vida, ¿no? De la vida del ser humano. Entonces ahí nos aparece de pronto este horizonte insospechado de la vida, que es lo que le da sostén, lo que le da contenido a la mercancía. Después dice, bueno, ya. Pero además la mercancía tiene que tener valor de cambio, porque si no, no es intercambiable. ¿Y qué es lo que se intercambia? ¿Qué es lo que yo pongo? O sea, aquello que me hace poner en una equivalencia un objeto tan distinto como un par de zapatos de otro objeto tan distinto como es una silla. O sea, ¿cómo es que yo puedo tejer, ¿no? Ahí una equiparación. Y dice, por el tiempo de trabajo contenido en el objeto. ¿Y qué es el tiempo de trabajo? Y es vida objetivada, tiempo de vida. Entonces nos vuelve a aparecer la vida. Entonces, si se dan cuenta, el método de Marx es más complejo del de Hegel, porque no solamente va pasando como de un concepto a otro, explicando ya todo el sistema, sino que va pasando de un concepto a otro y después profundiza y toca la raíz, que es la vida. Y desde ahí vuelve otra vez a iniciar. Y llega otro concepto y vuelve a penetrar y toca la vida. Entonces, este manejo de niveles que va haciendo Marx es súper importante y es mucho más complejo e implica justamente adquirir el horizonte crítico para poder, ahora sí, tener una visión de realidad del aparecer y del ser, ¿no? De lo que está realmente sucediendo. Entonces, su descripción del modo de producción capitalista no implica solamente como pasar de una cosa a la otra, sino que implica un pasar de un concepto a otro y evaluarlo, criticarlo. Y por eso no nos va a hablar solamente de la tasa de ganancia, nos va a hablar de la tasa de explotación. Y explotación es una categoría ética. Es una categoría ética, ¿por qué? Porque la ciencia, cuando es crítica, tiene que juzgar. Así. O sea, tenemos que ser capaces de evaluar la realidad y de poder plantear un más allá de lo que tenemos en el día de hoy. Entonces, necesitamos seguir profundizando en este tipo de metodología científica, rigurosa, pero que no solamente nos muestre el fenómeno del objeto, sino que nos muestre la esencia y nos muestre hacia dónde conduce y qué tipo de vida produce, para entonces evaluar si es hacia allá, hacia donde queremos caminar, y si no, para entonces voltear el timón y decidir hacia dónde vamos a ir y hacia dónde vamos a producir. Muchas gracias.